Cuando en 2018 llegue por fin el AVE a Galicia, nuestros 3 aeropuertos van a sufrir una pérdida, se estima, de cerca de 1,3 millones de pasajeros. Pero para saber cuál es la competencia real que suponen los trenes para los aeropuertos, para el tráfico aeroportuario, no hay que pensar en previsiones, sino en una cifra que es ya una realidad. El pasado mes de enero y por primera vez el número de viajeros en trenes superó al de viajeros que utilizan el avión en España. El tren lo cogieron cerca de 1,9 millones de personas en nuestro país. Y mientras los trenes consiguen bajar los precios y con ello llenarse, es el caso, por ejemplo, del AVE, que tiene más viajeros y precios más baratos, aquí en Galicia los aeropuertos no acaban de despegar. Los aeropuertos gallegos perdieron cerca de 800.000 viajeros en 2012 y 2013 y muy cerca tenemos otro aeropuerto, el de Oporto, que no para de crecer. El Sá Carneiro incluso tiene alguna línea de viajes que incluye ya en el precio del billete el transporte en autobús desde Vigo y hasta el propio aeropuerto. Pero ese competidor, el AVE, no son los únicos problemas con los que cuentan Lavacolla, Peinador y Alvedro. Otro enemigo, ellos mismos. No haber superado los localismos es todavía un lastre demasiado importante para que quienes viajamos desde Galicia podamos hacerlos a otros puntos, no solo de nuestro país, sino también desde el extranjero, a precios más competitivos y con más destinos. A los aeropuertos gallegos le crecen los enanos, a la crisis, la falta de rutas y la competencia de Oporto, un nuevo peligro acecha a las 3 terminales, la llegada del AVE en el 2018. Año 2007, los aeropuertos gallegos despegaban con fuerza. 4.700.000 viajeros utilizaron las terminales de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela. Eran otros tiempos. A partir de ahí empezó la caída libre. En 2008 y 2009 los aeropuertos gallegos perdieron 600.000 usuarios. Una auténtica barbaridad. Desde ese momento Galicia nunca volvió a volar tan alto. Los años siguientes remontaron ligeramente, pero el año pasado cerraron su bienio más trágico. Las 3 terminales perdieron 860.000 usuarios. En solo 6 años el tráfico comercial disminuyó un 24%, cayendo hasta los 3,5 millones de pasajeros. Mientras, nuestros vecinos portugueses no dejan de restar clientes a los aeródromos gallegos. El Sá Carneiro se ha ido haciendo fuerte mientras nosotros nos peleábamos por conseguir más subvenciones de la Xunta. Ahora Oporto es la gran competencia. Hace 8 años el aeropuerto movía a 800.000 viajeros menos que los 3 gallegos. Ahora cuenta con 3 millones de pasajeros más. Un cambio radical que amenaza al sistema aeroportuario gallego. Pero la competencia de Oporto no es el único peligro. El AVE a Galicia. La alta velocidad. El AVE. La alta velocidad. El AVE. La alta velocidad. El ferrocarril. Con AVE. La alta velocidad. Que el AVE va a estar terminado. El tren es ahora el nuevo rival. El pasado mes de enero el ferrocarril transportó a 1.900.000 personas. El avión a 50.000 menos. Un duro golpe que hace presagiar que se cumplirán los peores temores. La Xunta ya adelantó que la llegada del AVE a Galicia arrebatará más de 1 millón de pasajeros a los 3 aeropuertos. Si antes era fundamental a coordinación nos próximos anos será imprescindible. Con la llegada del AVE, Madrid se situará a 2 horas y 40 minutos de Santiago y a 3 horas de Vigo y A Coruña. Un tiempo muy tentador para los viajeros. Los aeropuertos gallegos tienen hasta el 2018 para reaccionar y prepararse para este cambio histórico. La cuenta atrás ha empezado ya.
Pues en plena cuenta atrás, y para saber qué es lo que se viene encima en los aeropuertos gallegos y también hablar de esa coordinación de la que hablaban nuestros políticos esta noche en La Otra Vía, nos hemos propuesto averiguar cómo tenemos que hacer para que el AVE no solo sea una competencia buena para los aeropuertos, sino también para que esa competencia que ya existe entre ellos sirva para algo más que para llenar titulares. Así que para hablar de todo esto, para tratar de darle forma, hemos buscado voces expertas. Es el caso de la de Xosé Carlos Fernández, es ingeniero técnico de obras públicas, experto en trenes. Xosé Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está también con nosotros José Ramón Novoa, es uno de los coordinadores de vuelamasalto.com, y luego explicaremos qué es esto porque vamos a tocar prácticamente todos los aeropuertos de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antía. Más personas que nos acompañan en esta noche. Está con nosotros Rodrigo Lagoa, que es experto aeroportuario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también Héctor Cañete, presidente de CEOSGA. Estamos hablando de la Confederación de Hosteleros de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos García Cumplido es secretario general de FEGATRAMER, la Federación de Transporte, pero además portavoz de un foro cívico, el Foro Cívico y Empresarial de Compostela. Hablaremos, por lo tanto, de ese aeropuerto también, el aeropuerto de Lavacolla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y completando esta mesa está con nosotros Diego Otero, es presidente de la Asociación Galega de Agencias de Viajes, de Agavi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, antes de nada yo querría algo así como un diagnóstico. Y se lo voy a empezar preguntando a Xosé Carlos, por esto de esa etiqueta que le hemos puesto ya de experto en trenes. ¿Va a suponer realmente una competencia como la que nos dicen los datos y este estudio de la Xunta, la llegada de la alta velocidad a Galicia? Pues hay que mirar para atrás y aprender de la experiencia. En este momento hay ya 5, digamos, zonas del país, 2 en Andalucía, que son Sevilla y Málaga, una en Cataluña, que es Barcelona, y 2 también en Levante, pero vamos, ya en la zona de la Comunidad Valenciana, que es Valencia y Alicante, que cuentan con tren de alta velocidad. No voy a usar el término AVE, porque ya he explicado en otras ocasiones que es una denominación comercial para un producto que probablemente a partir de este verano haya otros productos similares en la oferta. O sea, y que ya no se llamarán AVE. Y ya no se llamarán AVE. Tengo que hablar del concepto TAV, lo mismo que en Francia hay TGV, tren de gran vitesse. Aquí tenemos TAV, que es tren de alta velocidad. Ese es el nombre genérico con que deberíamos de referirnos a esa posible competencia, vamos, real, que vamos a ir notando en el devenir del tráfico de los aeropuertos, aunque muy centrada en lo que es la ruta de Madrid. O sea que el AVE hoy por hoy puede competir o va a competir fundamentalmente con la parte del negocio aeroportuario que Galicia mantiene con Madrid. Entonces, basado en esa experiencia, pues tengo que decir que en esos aeropuertos en distintas épocas se han ido poniendo con tren competidor y en este momento los grados de penetración del tren sobre el conjunto de los viajes punto a punto, de Madrid a cada una de esas ciudades, pues anda de entre los 60 y 90% de penetración. Entonces en Galicia pues podemos usar esa horquilla para hacernos una idea de lo sí, que va a una pasar. idea, porque de momento pues tampoco estamos a 5 años todavía vista del 2018 y el tema va a ir evolucionando, evolucionarán los propios aeropuertos con la capacidad que tengan de coordinarse y de, digamos, aunar esfuerzos de defender, por ejemplo, el tráfico de Galicia frente al tráfico que se nos está escapando a Oporto, que habéis citado, pero en principio tenemos que pensar que seamos algo conservadores, digamos, entre el 50 y el 90%, hay en ese margen, en esos límites de la horquilla, es donde los aeropuertos tienen que prepararse que el tráfico con Madrid puede ser afectado. Bueno, esto aquí en Galicia, pero estos días se ha hablado también ya de datos con respecto al AVE, o lo vamos a llamar tren de alta velocidad, como dice Xosé Carlos. Los daba la ministra de Fomento, Ana Pastor, que explicaba que con la bajada de precios que se puso en marcha en febrero del año pasado se ha conseguido un incremento notable de ingresos del 6,9%, pero también del número de viajeros. Para la ministra esto es un éxito. Hemos logrado alcanzar un objetivo importante, que era que nuestros trenes, estoy hablando de alta velocidad y de larga distancia, hayan tenido un mayor índice de ocupación, que hayamos tenido muchas más personas que se han subido al AVE y a la larga distancia, algunos por primera vez.
Bueno, pues esto es lo que pasa con el AVE en general, con el tren de alta velocidad en general, y yo esto se lo quería preguntar especialmente a Diego, porque una pregunta que no se hace es, bueno, tenemos un tren que ahora mismo empieza a ser más competitivo, porque la duración del trayecto es algo más corta, aunque todavía no lo que encontraremos cuando se ponga en marcha realmente el AVE. Los clientes ya lo saben, ya preguntan por la posibilidad de viajar en tren, a la meseta, por ejemplo, en vez de en avión, ¿o todavía no? No, aún los tiempos aún son demasiado largos para que la gente use el tren como hace en Barcelona, como hace en Valencia, que como muy bien dijo, están destrozando totalmente las líneas aéreas en esos trayectos. El puente aéreo en su momento fue la línea más rentable de Iberia y en cuanto entró el Madrid-Barcelona destrozó totalmente ese vuelo, con lo cual cuando los tiempos se asemejen al tiempo que tú tienes que estar en un aeropuerto con 1 hora de antelación, con los tiempos que tardas desde el aeropuerto hasta la propia ciudad, pues mientras sea 3 horas y media, yo creo que la gente va a seguir yendo en tren por encima del avión. Otra cosa son las conexiones internacionales, porque bueno, estamos hablando de punto a punto, como muy bien decía, es nutrir Madrid, pero bueno, luego hay otros casos como puede ser Barcelona, como puede ser Málaga, como puede ser Bilbao, por ejemplo, donde los tiempos van a ser bastante mayores y yo creo que no va a seguir siendo rentable el ir en tren. Habrá gente que lo haga, ¿no? Por supuesto, los precios van a ser muy buenos, con lo cual eso hace que el cliente, bueno, opte por esa opción también. Pero bueno, no creo, o sea, creo que el AVE va a ser, o el tren de alta velocidad, para nutrir lo que es la capital y poco más. Y poco más. Claro, esto también se lo quería preguntar a Héctor, porque yo me imagino que los turistas que llegan también a Galicia, no hablamos solo de la gente que se va, también de la gente que llega. Yo no sé si en los hoteles y en los locales de hostelería empieza a explicar que a veces les resulta complicado llegar en avión, porque los precios en muchas ocasiones a la capital son poco competitivos y porque a veces resulta, bueno, pues más rentable cogerse un tren. Bueno, primero, vamos a ver, el tren de alta velocidad va a ser bueno para el turismo, ¿vale? Es decir, independientemente que los aeropuertos, evidentemente, le va a afectar, para el turismo en principio es bueno, porque todos los turistas que lleguen es una ventaja competitiva para el turismo, es decir, hay otra manera más de llegar, puedes venir en tren, pero además vas a poder venir en AVE en un tiempo muy razonable, con lo cual para el turismo no es malo, ¿no? Hay que cogerlo con cautela. Quiere decir que, bueno, pues en unos tiempos de 3 horas y media, pues vamos a estar pues conectados. Galicia va a estar conectada con la meseta, lo cual es especialmente bueno, necesario y además, bueno, pues ya era fundamental, no podía ser de otra manera. Estamos en una esquina y lo necesitamos. Pero al aeropuerto le va a afectar también de una manera razonable, le va a afectar, bueno, pues no tanto como otros vuelos o como otros sitios, es decir, sí le va a afectar pues el vuelo de Madrid, pero cada aeropuerto tiene sus peculiaridades, con lo cual a los turistas, bueno, pues a lo mejor no tienen la facilidad para llegar o no la tenían, pero sí que va a ser una vía más. Van a llegar por crucero, van a llegar en tren, van a llegar en avión y en coche, con lo cual, bueno, pues como decía, para el turismo va a ser muy bueno y creo que la hostelería y los hoteles van a salir beneficiados, ¿no? Bueno, pueden salir beneficiados, como decimos, pero explicábamos antes que en realidad también tenemos esa previsión, ese estudio de la Xunta que nos dice que cuando llegue la alta velocidad a Galicia en el 2018 vamos a tener una notable pérdida de viajeros aquí en nuestra comunidad autónoma y en esos 3 aeropuertos. Vamos a buscar los datos, vamos a conocer exactamente qué es lo que dice ese estudio y cuáles van a ser los aeropuertos que más van a sufrir. Mila Méndez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, vamos a hacer eso, vamos a ver ese informe que ha encargado la Xunta, pero antes de nada, si te parece, vamos a ver también cuál es el tamaño, analizar cuál es el tamaño ahora mismo de los 3 aeropuertos gallegos en cuanto al volumen de sus pasajeros. Por Peinador, Lavacolla y Albedro circulan cada año más de 3,5 millones de personas. ¿Y cuál es el futuro a corto plazo? El que dibuja el informe encargado por la Xunta, una consultora externa, no es nada alentador. En apenas 4 años, para el 2018, se calcula que van a perder más de 1.300.000 usuarios. Estamos hablando nada más y nada menos que de una tercera parte de su negocio. Los 3 van a perder. Lavacolla, por así decirlo, va a ser el mejor parado, el menos perjudicado, pero Peinador va a perder un 42% de sus pasajeros y Albedro a casi la mitad. Esto después de haber sufrido importantes y costosas reformas y ampliaciones a cargo de las arcas públicas. Y se preguntarán quién es el culpable de esta drástica pérdida de pasajeros. Pues la otra gran infraestructura por la que está apostando el Gobierno, el AVE. Ni la caída de pasajeros, ni la crisis, ni el cierre de empresas, ni siquiera la competencia de Oporto. La competencia más directa va a venir desde casa. Para el 2018 está previsto que entre en servicio la conexión Galicia con Madrid y es justo en ese año para el que se calcula, Antía, esta fuerte caída en el 2018.
Vemos que la caída es más notable precisamente en esos aeropuertos, lo decíamos antes, que tienen una mayor importancia, que tienen un mayor peso los vuelos con Madrid. Uno de ellos es el aeropuerto Xosé Ramón de Alvedro, el aeropuerto de A Coruña. Vuela Más Alto es una plataforma que precisamente pues promociona el aeropuerto. ¿Cómo va a sufrir ese impacto un aeropuerto ya de por sí con sus capacidades bastante mermadas y el número de viajeros bastante mermados? Y luego veremos cómo está el aeropuerto. Bueno, nosotros creemos que evidentemente va a sufrirlo como lo van a sufrir todos, pero incluso creemos que lo va a sufrir menos de lo que dice el informe de la Xunta y casi con toda seguridad porque, como bien decía antes José Carlos, con los tráficos pasados podemos ver un poquito qué puede ocurrir a futuro, ¿no? Y lo que se ha demostrado en todo este tiempo es que los trayectos de punto a punto, los puntos finales, son los que menos se resienten en el caso del AVE, de la alta velocidad, en todo tipo de tráficos, ¿no? Nosotros en el caso de A Coruña es un punto final, entonces creemos que por ese lado no va a notarlo tampoco de la misma forma que pueden notarlo otros puntos intermedios de esa línea. Y no solo eso, el tráfico en el caso del aeropuerto de Alvedro es un tráfico de negocios que tiene un montón de enlaces realmente en ruta. Y obviamente, como no es un tráfico punto a punto, tiene todo el sentido que se resienta muchísimo menos que otros aeropuertos que sí que tienen un tratamiento punto a punto en la ruta a Madrid, ¿no? Que es también lo que comentaba José Carlos en un principio. Entonces consideramos que evidentemente puede haber una caída, como dice él, de en torno al 50% a lo mejor, pero creemos que hay otros aeropuertos que se van a resentir más. ¿Por ejemplo? Hay un efecto, pues mira, por ejemplo, el Lavacolla y Penador tiene un problema grave porque creemos que Ourense va a ser una capital que va a estar unida a 2 horas de Madrid, y yo creo que todo el entorno de Ourense, incluso yendo hasta Monforte de Lemos si quieres, o Lalín o Silleda, que quedan muy cerquita de Ourense, con autopista gratuita en el caso, por ejemplo, de Lalín, ¿no? Hasta Ourense. Vas a tener un tren de alta velocidad que te va a llevar a unas 2 horas a Madrid capital, y entonces ya no te vas a cuestionar moverte 1 hora hacia Vigo, moverte 1 hora hacia Santiago o moverte 1 hora hacia Oporto siquiera, porque tu aeropuerto de referencia puede ser incluso Barajas. Entonces creemos que su aeropuerto de referencia no es Coruña en este caso, ¿no? Salvo un tema muy puntual. Entonces creemos que los más afectados, que yo creo que en el estudio de la Xunta no aparece este detalle, van a ser esos aeropuertos porque en la proximidad del AVE y ese trayecto a solo 2 horas va a cambiar radicalmente el mapa aeroportuario gallego, porque una provincia va a desaparecer, ¿no? La provincia de Ourense. ¿Tú crees que la provincia de Ourense va a desaparecer? Más o menos, sí. Es muy posible que desaparezca. Yo no sé si desde la zona sur, Diego, tú estás de acuerdo en que efectivamente Penador podría ser uno de los aeropuertos más afectados. Y luego le preguntaré a Carlos por el caso de Lavacolla. Hombre, estoy bastante con Xosé Ramón en lo que dice. Primeramente habrá que ver cómo afecta, en qué tiempo se llega realmente a Madrid. En el caso desde Vigo vamos a tener que pasar por Santiago, aunque se haga después la variante que se está analizando de Cerdedo. La ruta se compone de 2 tráficos, el tráfico punto a punto y el tráfico hub. El tráfico hub no se va a perder, evidentemente. Tradúcenos lo de tráfico hub, por si alguien se nos pierde. Bueno, la gente que viaja a Madrid para desde Madrid coger otro vuelo. Sí, redistribuirse en Barajas. Y el tráfico punto a punto yo no lo quiero dar por perdido al 100%, porque va a haber gente que para el viaje de ida y vuelta en el día o incluso por tarifas, por las tarifas que aún a día de hoy Iberia o Air Europa, si compras con antelación, pues tienes unos 100 euros ida y vuelta, pues ahí puede seguir siendo competitivo. Entonces, pues estamos hablando que de un 50%, que puede ser más o menos el tráfico punto a punto, pues se pueda salvar, a lo mejor, pues pongamos, siendo pesimistas, un 20, un 30%. Entonces, al final, se está perdiendo de una ruta que representa el 60%, se está perdiendo un 30 o 40% como mucho. Yo tampoco creo que haya que ser tan pesimistas. Y que además lo que hay que hacer igualmente es no centrarnos solo en los tráficos a Madrid y buscar la apertura de nuevas rutas que permitan la viabilidad de los aeropuertos. Carlos, y en el caso de Lavacolla, porque hay que decir que Lavacolla en realidad puede ser el aeropuerto de los 3 que tenemos en Galicia que menor dependencia, digamos, directa tenga de la conexión con Madrid, porque tiene más peso otro tipo de vuelos más de tipo turístico, más ligados, por ejemplo, al Xacobeo. Sí, en principio podría ser así. Lo que pasa es que la forma que yo tengo de percibir este problema no debería de llevarse a la perspectiva de simplemente ver qué tenemos y qué va a pasar con lo que tenemos. Es decir, realmente tenemos 3,5 millones de viajeros y parece que estamos pensando en cómo se lo reparten los modos. Y los modos de transporte se van a repartir estos viajeros en función de las decisiones políticas, por ejemplo, la que acaba de tomar la ministra, de llegar a un 70% de precio promocional en determinados trayectos de ferrocarril o una rebaja media del 11%, etcétera, que puede provocar automáticamente un vuelco de viajeros
de un medio al otro, o de un modo al otro, ¿no? Yo creo que la cuestión es un poco más, o debe de ser un poco más profunda, y es, realmente seguimos teniendo 3,5 millones de viajeros, podemos llegar a tener 4 millones y pico, que tuvimos en años de bonanza, y sobre esa horquilla se van a mover los viajeros, digamos, que tienen nuestro digamos, entrada en Galicia y salida de Galicia. Y esa es para mí la cuestión, y la cuestión es la inversión que estamos haciendo en infraestructuras públicas, llámese ferrocarril, llámese aeropuertos, llámese autopistas, la posibilidad de que esto sea sostenible económicamente, porque claro, el problema no es que se trasvasen 300.000 viajeros o 200.000 viajeros de un aeropuerto al ferrocarril, sino es cómo se mantiene ese aeropuerto, que ya era deficitario en explotación y va a serlo más, y si para conseguir ese vuelco de viajeros llevamos a cabo una política, como acaba de hacer la ministra, agresiva, por cierto, pero que lógicamente habría que contrastarla con los números de explotación de las cuentas de Renfe de cada uno de esos servicios. Entonces yo creo que de esa perspectiva tenemos que verlo. Y efectivamente el enemigo, dice, siempre vemos a Oporto como enemigo. Oporto está ahí y es un elemento más del transporte dentro de un área. Luego vamos a estar en Oporto también para ver por qué Oporto se está convirtiendo en un enemigo. Tenemos Oviedo. Para mí no es un enemigo, es una alternativa. No utilizamos la palabra enemigo, preferimos utilizar la palabra enemigo. Y tenemos Oviedo que está a 120 kilómetros de Foz. Y por ejemplo la gente de la Marina Lucense obviamente va a tomar el avión en Oviedo, no en Santiago de Compostela ni en La Coruña, por razones obvias y lógicas, ¿no? Yo creo que estos factores todos hay que tenerlos presentes. A partir de ahí, la cuestión es, si realmente no va a aumentar el número de viajeros, no somos capaces, nos van a sobrar muchas infraestructuras. Esto es la primera cuestión que me gustaría dejar encima de la mesa. Yo creo, discúlpame, que yo creo que hay un tráfico que sí va a crecer. Es que yo creo que no existe ese tope realmente, sino que es un tráfico que puede crecer. Esos movimientos pueden crecer no a costa del pasajero del avión, sino a costa de otros pasajeros. Bueno, independientemente de que haya más movilidad, que a lo mejor la hay, ¿no? Pero yo creo que se va a crecer en el vehículo particular y se va a crecer también a costa del autocar, que ya de hecho se está poniendo las pilas. Yo he visto una oferta de Alsa esta semana desde 20 euros para hacer el trayecto a Coruña-Madrid. Entonces yo creo que a falta de 4 o 5 años para ver el tren de alta velocidad, todo el mundo se pone un poco las pilas porque hay una competencia alta, ¿no? Y en el caso que estamos comentando, a mí me parece gracioso a veces hablar de la política aeroportuaria en función del turismo, porque el turismo no representa más que un 10% de la cuota aérea, ¿no? Entonces, yo creo que estamos tomando medidas en función solo del 10% de la utilización de nuestros aeropuertos y el 90% restante se deja de utilizar. Y esto no se tiene en cuenta. Y a mí me parece un poco... ¿Esto explicaría, por ejemplo, por qué es más barato volar desde Galicia hasta Londres que desde Galicia hasta Madrid? Bueno, en cierto modo, pero eso depende de las propias compañías que utilizan un poco sus políticas de precios para generar sus flujos y que salgan sus datos, ¿no?, de rentabilidad. Pero yo creo que en este caso, yo creo que estamos sobrevalorando, entre comillas, el efecto turismo, ¿no? De hecho, es curioso, pero la mayor parte de turistas, si no me equivoco, en el caso gallego, vienen de Madrid. Y además de venir de Madrid, o una cantidad amplísima, que me corrija Héctor si me equivoco, o la gente que está en la mesa, vienen en coche. Prácticamente la totalidad vienen en coche. Yo creo que esos, muchísimos, pueden acabar cambiando el coche por el tren. ¿Pero no por el avión? No, quiero decir, dentro de ese crecimiento, a lo mejor el avión tiene su parte, pero el tren evidentemente lo va a tener. Pero yo creo que a costa, a lo mejor, del coche particular, ¿no?, que decides dejarlo y se genera un tráfico mayor, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decía antes, ¿no?, en la línea que estamos antes, que el AVE va a ser una ventaja. Al fin y al cabo es cierto que los aeropuertos van a estar afectados, pero también las compañías aéreas se van a poner las pilas, como bien dice José Ramón. Aquí todo el mundo se va a poner las pilas y también dependerá también de esa política agresiva que tengan los trenes, ¿no? Pero sí es cierto que mucha gente va a cambiar el coche por el tren. Pero también bien es cierto, como dices, que es totalmente correcto, que el turismo es una parte muy importante, sobre todo en algunos determinados aeropuertos, pero la parte empresarial en determinados aeropuertos, sobre todo lo que es Pesnador y Alvedro, es muy importante. Y el empresario que viaja a Madrid a un viaje de negocios y que necesita estar a las 10 de la mañana en Madrid y cuando acaba la reunión viene, no va a viajar en AVE, ¿no? Entonces va a haber clientela para todo el mundo, pero cada uno efectivamente dentro de su marco y dentro de su orden, no va a ser un totum revolutio. Bueno, le hemos preguntado a una de las personas con las que hemos hablado estos días para saber cómo ve también ese futuro y esa comparación con el uso del tren de alta velocidad. Es el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. A Agustín Hernández le hemos preguntado precisamente por qué va a pasar cuando llegue la alta velocidad a Galicia, qué va a pasar con los aeropuertos y nos ha contado esto.
ese é o gran reto que ten diante deles a AENA como xestor dos nosos aeroportos. É imprescindible pois buscar novos destinos transversais no caso de España, nos que a competencia do AVE será moitísimo menor, porque é evidente que con Barcelona, co Levante, o AVE vai competir en menor porcentaxe que coa conexión directa con Madrid, e tamén buscar novos destinos internacionais centrándose, na nosa opinión, no aeroporto de Lavacolla. Bueno, pues esta es una de las claves que plantea el consejero. La primera de ellas, y esto os lo quería preguntar un poco a todos, dice que es responsabilidad de AENA y que esto va a ser un reto de AENA. ¿Es de AENA o es también, bueno, pues de la propia gestión, que también desde aquí, de las administraciones? José Ramón ya está diciendo que no con la cabeza, y por aquí un poco lo mismo, ¿no? Sí. Yo también me gustaría opinar un poquito sobre este tema. Estamos planteando la situación de los aeropuertos, yo diría que con una mentalidad un poco de defensa, con una filosofía de, oye, que nos está atacando. Que viene el AVE, que viene el AVE. No, primero estamos diciendo que viene Oporto, o sea, que nos está robando, ya he oído esa expresión por ahí, digamos que está copando parte del mercado que no atendemos debidamente. Entonces hay una mentalidad defensiva. Ahora surge algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora la Xunta lo ha puesto encima de la mesa, que también el AVE nos viene... Estoy defendiendo a los aeropuertos, aunque yo sea más experto probablemente en temas de trenes, pero estamos aquí para ver cómo podemos acometer una solución la mejor para Galicia, ¿no? Que comprenda todas esas ofertas que los ciudadanos debemos de tener como tienen en las demás comunidades. Entonces, esa mentalidad de defendernos del AVE, de defendernos de Portugal, pero incluso yo diría más, como somos un poco pueblerinos aquí, pues los de Coruña se defienden de Lavacolla con ofertas, con subvenciones a los vuelos, y los de Vigo y viceversa también entre los distintos aeropuertos. Que cada uno aeropuertos. ataca al de enfrente. Entonces, yo pienso que tenemos que modificar nuestro esquema de visión, primero de visión de los problemas, y desde luego ir pensando, ir coordinando, ir juntándonos mentalmente para poner encima de la mesa una estrategia positiva, una estrategia, digamos, de ganador, no de perdedor, y desde luego una estrategia ofensiva. Cuando hago ofensiva, pues es frente al ferrocarril y lógicamente es frente a Oporto, por ejemplo, pensando que pueden ser, digamos, donde nos puedan dar los mayores bocados, ¿no?, a los tráficos aeroportuarios. Entonces, hay formas de afrontar positivamente estas amenazas. Pues yo pienso que sí que las hay. Alguien ya ha hablado por ahí de que hay que pensar, el propio consejero creo que también lo recordaba, hay que pensar en que puede haber otros destinos diferentes de los que hoy da servicio a los aeropuertos. Pero cuidado, para garantizar a una compañía un volumen de un nuevo destino, pues a lo mejor hay que agrupar la demanda de toda Galicia en un solo aeropuerto. En un solo aeropuerto. No, yo no digo en cuál, digo hay que agrupar la demanda. O sea, lo que no podemos es ofrecer un mismo vuelo a un sitio nuevo desde dos aeropuertos distintos, o que digamos que no seamos capaces de defender ante la compañía pues un determinado volumen, ¿no? Esa es una posibilidad, pero hay otras posibilidades. Galicia, no nos olvidemos, hoy por hoy, en el régimen aeroportuario, en el sistema aeroportuario, es una estación término. Es equivalente a lo que en ferrocarril entendemos. Los aviones vienen aquí y no siguen a ninguna parte. Dan la vuelta y retroceden al lugar de donde venimos. Bien, pues lo que hay que plantear encima de la mesa es, ¿Galicia puede tener una situación de estación de paso? Yo estoy totalmente convencido que sí, porque tenemos a nuestros vecinos portugueses que han logrado que su aeropuerto de Porto sea un hub. Como hablaba antes un compañero, un hub, como se supone que bastantes, digamos, televidentes conocerán, pero si no lo concretamos, son puntos, en este caso aeropuertos, que reciben vuelos de diferentes ciudades, pueden ser de España o pueden ser... Y redistribuyen a otras ciudades. Sí, más que distribuyen, en este caso, en el caso nuestro tendría que ser que canalizan un conjunto de vuelos hacia un destino importante. Estoy pensando
que es una información que a veces no se tiene la conciencia, pero es una realidad. Galicia es la comunidad o región dentro de Europa que está más próxima a América Central y América del Norte, incluyo a Canadá. O sea, entonces... Ya hubo un proyecto en los años 40 de que Vigo fuera la entrada natural desde América a Europa y fracasó. Bien, bien. Oye, yo no sé lo que pasó en los años 40, pero creo que la situación era muy diferente a la actual. Creo que yo no lo utilizaría para desanimarme. O sea, lo que pasa es que la situación actual hace que las grandes compañías pivoten sobre los verdaderos hubs. En este caso es Madrid principalmente, Barcelona es un mini hub, pero Barcelona tiene 25 millones de pasajeros, o 35 Ramón, creo. Eso vuelve a ser mentalidad defensiva. Ya estoy diciendo, como ya existen otros, el mío ni lo estudio. No es eso, no es eso. Solo que Barcelona es un mini hub que tiene 35 millones de pasajeros. Oporto, que tiene entre 6 millones. Creo que Oporto no es un hub. Oporto, estamos hablando de la mayor ciudad de la eurorregión, ¿no? Que muchas veces también nos olvidamos de que Oporto, nos medimos con Oporto, pero es que Oporto es un área de entre 1,6 y 2 millones de habitantes. Es que nosotros no podemos competir con Oporto. Oporto tiene una estrategia clara, están sabiendo jugar bien sus cartas y olé por ellos. No es que estén yendo directamente a por los aeropuertos gallegos, no, ellos tienen una estrategia que se vuelca en sí misma. Y si por el camino se llevan pasajeros de Galicia, se los están llevando. Yo discrepo de que Porto no sea un hub, porque con un gráfico que tengo aquí, no sé si la cámara lo podría ver, pero que es el conjunto de destinos que si lo levantamos en este un poquito podemos verlo. Sí, este es el conjunto de destinos, a ver si se puede ver. Que en la actualidad está soportando o digamos ofreciendo el aeropuerto de Porto. Como se ve, hay aproximadamente unos cerca de 30 o 35... 66. No, pero son en el total. Pero de los cuales aproximadamente unos 30 o 35 están en distintas ciudades europeas y algunas españolas. Y del otro lado del Atlántico, pues tienen en este momento como 8 destinos. Después tienen algunos en África y en Canarias, ¿no? Bien, un hub es recibir de la misma o de distintas compañías una serie de vuelos, agrupar esa, digamos, demanda y mandar un vuelo como mandan ellos, pues a Nueva York, otro a Caracas, otro a Sao Paulo, otro a Río. Pero es que en el caso de Oporto no es hub, porque no viene de enlace de ningún lado, es un tráfico que genera el área metropolitana de Oporto y el norte de Portugal y un trocito de Galicia. Alguien viene de Londres, pasa por Portugal y sale hacia ahí. ¿Y por qué pensáis que no puede venir gente de Roma a Porto y combinar con vuelo? ¿Creéis que alguien que sea de agencias de viaje? Es que esto le iba a preguntar a Diego, porque esto me imagino que también lo preguntan los clientes. ¿Por qué no puedo volar desde aquí y hasta otro punto de España que luego me resulte más fácil y más barato? No vamos a pedir un vuelo directo quizás desde Galicia, pues no sé hasta qué país, pero a lo mejor podemos encontrar una conexión mejor. Primero empezamos por el tema del hub. Hay 4 hubs europeos y no hay más. O sea, el resto pueden ser mini hubs, pueden ser aeropuertos importantes, pero o sea, está París, Londres, Frankfurt y Madrid o Ámsterdam, depende el volumen de los años. Un pequeño inciso es que Oporto tiene un hub de referencia que es Lisboa, con quien tiene, no sé si son 7 o 8 vuelos diarios, porque precisamente no le llega para alimentar su propio pasaje. Es decir, no podemos considerarlo bajo ningún concepto. Pero bueno, ya pasemos a esa parte. Estoy muy de acuerdo con la parte de turismo versus empresas. Es una parte muy importante y al final el turismo representa una parte, no sé, un 10, un 15, un 20%, pero el resto no deja de ser el turismo de empresas. Entonces, los hubs europeos para nosotros son muy básicos a la hora de exportar. Galicia no deja de ser una comunidad exportadora en estos momentos. No sé si es la primera o bueno, es una de las más importantes. Con lo cual, lo que es el turismo no deja de ser una parte residual. Ahora bien, luego hay una competencia entre Vigo y Coruña, donde tenemos que ser lógicos y pensar que lo bueno es que tengamos el vuelo. Si no puede ser en Coruña y no puede ser en Vigo, por lo menos que sea en Santiago. Entiendo que es por la ubicación en el centro de
de Galicia. Un momento, déjame que te frene un momento, que quiero terminar de escuchar lo que quiere decir Diego y luego hablaremos precisamente de conexiones no turísticas. Tendremos tiempo de hablar de competencia. Claro, yo hablo de la demanda, o sea, al final, por encima de todo hay una empresa que ya se llama Iberia, Lufthansa, Air France o como quieras. Tiene que ser rentable esa ruta. Si nosotros intentamos desde Vigo o ellos desde Coruña buscar subvencionar una línea para que aguante durante un tiempo limitado, porque eso está... Cueste lo que cueste. Claro, cueste lo que cueste. Esto irá peleando un año unos, un año otros y estaremos así. Si nos juntamos con la lógica y con... yo creo que por encima de todo tenemos que pensar en que la situación es complicada y los empresarios tenemos que juntarnos para que esto vaya adelante, pues hay que buscar un aeropuerto de referencia. Y el aeropuerto de referencia por la ubicación, desde nuestro punto de vista, es Santiago. Siempre y cuando lo que la demanda no sea suficiente en Vigo y en Coruña, habrá posiblemente algunos vuelos que se puedan mantener en esos aeropuertos. Pero los que no sean sostenibles, que nos apoyemos unos y los otros y al final los empresarios son los que ganan. A esto tenemos que sumarle los d'Orense, que yo por supuesto que no quiero que se vayan a Madrid, o sea, tengo que darle oferta para que vengan a Santiago o a Galicia. Y luego yo Porto lo veo como una oportunidad. O sea, igual que nos lo sacaron, nosotros lo podemos sacar a ellos. Con lo cual, yo creo que deberíamos de aprovechar todo eso que tiene Oporto y los clientes que se están desplazando desde Galicia para ahí, pues volverlos a capturar. Para eso, insisto, tenemos que ser racionales, tenemos que ser lógicos, hay que ver números, o sea, ya no digo de AENA o de las compañías aéreas, tenemos que ver la realidad. Y para eso los hoteles nos pueden prestar mucha ayuda, ellos saben a través de los observatorios la gente dónde viene, a dónde va, en qué viene, y toda esa información después de unos años es lo que ha hecho Porto, es lo que ha hecho Bilbao, y han estudiado esos números, han hablado con las compañías, tenemos esto, esto y esto. Solo un breve inciso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diego, es que también hay que valorar a Oporto como una entrada también. Hay mucha gente que viene a Galicia y utiliza, no solo es una salida y parece que es todo terrible, no, vamos a ser también a trabajar en positivo, ¿no? Captar clientes. Los clientes que vienen a Galicia, Sudamérica es una conexión. Claro, es una puerta de entrada que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Está claro que estamos defendiendo nuestros aeropuertos, unas infraestructuras que han costado mucho dinero y que hay que ver qué hacemos con ellas. Pero desde luego todo hay que tratarlo con cautela, por eso digo que Oporto tiene muchos viajeros y también nos beneficia, nos quita, pero también nos da. También nos puede dar. Desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista del turismo ya hay un factor que yo siempre evalúo. Es decir, venir a Santiago de Compostela, venir a Coruña, venir a Vigo, me da igual, cualquier punto de Galicia, para un viajero que no sea de Madrid o de Barcelona, supone 200 euros de propina. Si estamos hablando de un viajero que va a venir a Galicia 4 días, 5 días, le hemos encarecido esa semanita en 200 euros, que son muchos euros. Un paquete una semana, 600 euros, y le has colocado 200. 40%. Este es lo que significa el enlace, el tener que pasar por un punto de enlace. Esa es la primera cuestión que yo creo que tenemos que tener muy presente. Luego hay que tener una cosa que para mí es muy importante y es, sería fantástico desde mi punto de vista poder mantener 3 aeropuertos y conseguir ocupaciones medias para que los aviones de las líneas aéreas estuvieran ahí, pero esto es una realidad que los números se ponen de manifiesto que no es así. A día de hoy, por lo menos. A día de hoy, claro. Yo he visto los números, mirar las estadísticas y dices 400 millones de déficit de explotación tenemos acumulados. Más 25 millones al año de déficit de explotación de los 3 aeropuertos, sin contar amortizaciones de las infraestructuras. Dices, bueno, es cierto, como decía antes, que efectivamente el compañero de la mesa, que esto va a mermar en recaudación, porque va a mermar los viajeros. Dice, ¿lo vamos a ser capaces de mantener? ¿Es el modelo que necesitamos? ¿Qué podemos hacer para cambiar este modelo? Porque yo estoy de acuerdo con ellos. Si nos falla el modelo de movilidad, vamos a tener problemas para sacar las empresas fuera, para sacar, y también para que venga el turista aquí. Pero a mí me preocupa que en el fondo estamos siempre rehuyendo, o sea, hablamos de lo que nos gustaría, pero no hablamos de lo que es posible desde el punto de vista de la economía Bueno, para hablar de economía y para hablar de lo que es posible también para cualquiera de nosotros, nos hemos puesto también a hacer números. Como decía antes el compañero, hay que hacer números a la hora de pensar qué es lo que tenemos y cuando uno quiere hacer un viaje, pues también hace números y piensa qué me sale más barato, qué es más cómodo o cómo llego antes. Y nosotros nos hemos propuesto esto, Mila, de aquí a Madrid. Hemos dicho antes que es uno de los destinos fundamentales, también uno de los puntos fundamentales desde donde llegan visitantes, sean o no turistas a Galicia. ¿Cómo es más cómodo llegar a Madrid? Hemos hecho un ejercicio, partiendo de Madrid, ya que es la capital española y también el epicentro de buena parte de los negocios y de las comunicaciones que se generan en el país, y saliendo desde Santiago nos hemos preguntado qué trayecto
qué sistema de transporte nos sale más a cuenta. Por ejemplo, si tenemos un coche, tenemos que saber que el viaje nos va a llevar una media de 6 horas y media, tenemos que pagar peajes y combustible dependiendo de nuestro automóvil. Esto puede rondar entre los 69 y los 83 euros. Si queremos realizar un viaje más distendido, podemos optar por el tren. El tiempo mínimo van a ser 5 horas y media si cogemos un Alvia. Hay otros trenes que alargan todavía más este trayecto y aquí los precios juegan a favor del tren por las ofertas que está poniendo Renfe sobre la mesa. Por ejemplo, un trayecto nos puede llegar a costar poco más de 20 euros con algunos bonos. El más caro no subiría de los 60 euros. La tercera opción es el avión. Sigue siendo la más rápida, sin duda. Lleva 1 hora y media desde Santiago de Compostela hasta Madrid, sin incluir, eso sí, los desplazamientos hasta el aeropuerto. Y en los precios aquí es donde encontramos más oscilaciones. Podemos ser previsores, tener suerte, encontrar un billete por 30 euros o tener mala suerte y que no nos baje de los 100. La media suele estar entre los 60 y los 80 el trayecto Santiago-Madrid. Nosotros, por ejemplo, esta tarde hemos hecho un ejercicio, hemos mirado cuánto nos costaría el precio en las aerolíneas. Por ejemplo, en Ryanair, de hoy para hoy, nos costaría 100 euros y en Iberia 130. La conclusión es que el avión sigue siendo el medio más rápido para viajar hasta Madrid, hasta la meseta, pero no por ello el más barato ni el mejor. Las mayores ventajas para muchos usuarios las tiene el tren y hemos decidido compartir una parte de este trayecto del viaje del tren desde Coruña hasta Madrid y esto es lo que nos han dicho los usuarios. Hay sonidos que ni el mejor aeropuerto del mundo podría enmudecer. Santiago de Compostela. Mientras los aviones pierden clientes a la hora de viajar dentro del país, los trenes los ganan. Hola, buenas tardes. Queríamos 2 billetes para el Alvia a Madrid. Sale a las 3:35, llega a 21:48. Especialmente los de larga distancia. En uno de estos nos embarcamos. Destino Madrid. El que vamos a coger ahora es uno de los trenes que más viajeros está ganando. Lleva unas 6 horas hasta llegar a su destino final, Madrid, y cuesta cerca de unos 60 euros. Vamos a ver si esto merece la pena. ¿Dónde va usted? A Chamartín. No, más rápido no, pero es más seguro. Me siento más cómoda. Cada vez estos trenes tienen más afluencia de viajeros. Todavía tardamos 6 horas. En cuanto sea el horario que tiene previsto, se hagan 3:30, 4 horas, esto ya no hay forma de competir. El tren a la capital implica disponer de más horas, 6 en total si partimos de A Coruña, pero no tenemos que estar pendientes de tantos preparativos. No hay que imprimir tarjeta de embarque, facturar, pasar controles ni medir maletas. A mí el tren me parece muy cómodo. Vas tranquila, leyendo el periódico, leyendo un libro. Aún así, lo que más suele pesar es el ahorro. El precio, no teniendo prisa para ir y volver en el día, pues el precio es bastante más competitivo. Hombre, el tren es cómodo, pero es un viaje muy largo para el tren. Si era 4 horas, mejor que 6. En este vagón viajan algunos de los que han cambiado las alturas por los raíles. El avión también se va bien, pero el precio... No, el avión no me gusta. Uy, hay que estar 1 hora antes, después que el aeropuerto queda bastante lejos. La vieja locomotora recupera atractivo. El pro del avión es la rapidez. El contra es los horarios. Si coincide cuando puedes cogerlo bien, pero si no, no. Y eso que Galicia todavía no cuenta con un AVE a la meseta, sino con un sucedáneo, un hijo pequeño, el Alvia. Por ahora solo hasta Ourense, donde se apean estas 2 amigas. Es la primera vez. ¿Y qué tal? Perfecto, es mucho más cómodo y con más tranquilidad y todo, porque yo tendría que venir conduciendo y así ves, sin preocupación ninguna, vamos. Y aquí llego a la estación y ya está. Más cómodo y más seguro que la tercera opción, la carretera. El accidente de Angrois todavía está fijo en la retina de los habituales de esta ruta. Estaba preocupada, una puertorriqueña murió en el accidente. Y pues lo tenemos claro en la mente. Renfe ha tenido que ponerse manos a la obra y ha empezado a reducir algunas tarifas que se encarecieron con la mejora de los convoys y las vías. Entre avión y el tren prefiero el tren por sostenibilidad, pero tiene que mantener el precio bajo. Bien cómodo, bien escénico. A pesar de ser más lento, el tren ha ganado por esta vez la carrera al avión.
El tren es el favorito para ellos, pero no son los únicos. De hecho, hemos empezado este 2014 con un importante cambio de ciclo que está por ver si se mantiene en el tiempo. Como decíamos, el avión siempre fue el favorito para los desplazamientos nacionales, para los desplazamientos domésticos. Hasta ahora, como podemos ver en este gráfico, en el 2003 no había dudas. La alta velocidad se reducía entonces a comunicar básicamente Madrid con Sevilla y el tráfico aéreo era el que dominaba las comunicaciones nacionales. En el 2007, por ejemplo, alcanzó los 4,5 millones de usuarios. Avanzamos en esta línea del tiempo, se va inaugurando más líneas de alta velocidad, como la de Madrid-Barcelona en el 2008. El tráfico de aviones sufre aquí una pequeña caída a finales de año, pero los elevados precios de la alta velocidad vuelven a mostrarnos una tendencia muy similar a la de años anteriores. En el 2010, 2011 la tendencia se mantiene, pero los hábitos de transporte se empiezan a cambiar con el 2012. Las distancias entre el número de pasajeros entre el avión y el tren de larga distancia se van reduciendo hasta llegar a este año, al 2014. En enero, por primera vez en la historia, el número de pasajeros de tren ha superado al de los aviones, 1,9 millones de viajeros frente a 1,8 a los usuarios del avión. Un factor clave en este giro, hay que decirlo, han sido los precios. Renfe ha puesto en marcha una dura oferta, una dura campaña para reducir sus precios en los billetes, que puede alcanzar en algunos casos a reducir el precio del billete hasta el 40%. Y es bien notable, gracias Mila. Yo no sé si os sé, Carlos, si esta política tan agresiva, uno de vosotros decía que era realmente agresiva esta campaña de baja de precios, es una de las claves que ha hecho, bueno, pues que repunte el número de viajeros en un tren, el de alta velocidad, que no es especialmente barato tampoco, tenemos que decir. Bien, estas ofertas, al igual que sucede con las compañías aéreas y con otros medios, hay que pensar que no son aplicables a todo el pasaje que lleva un tren, sino a un determinado número de plazas. O sea que no porque alguien viaje por 24 euros a Madrid, es un decir, significa que todas las personas que van a obtener billete para ese tren vayan a viajar por ese precio, con lo cual ahí ya hay una limitación de estas aparentemente ofertas irrenunciables, ¿no? De todas maneras, aquí en este breve reportaje que hemos visto ahora, de razones, y que además algunos ciudadanos lo expresaban, viajeros, se está hablando fundamentalmente de que la competencia puede venir por la reducción de las horas, o sea, por competencia del tiempo de duración del viaje, y también por el precio. Sin embargo, hay un tercer factor que probablemente pueda ser incluso tan o más condicionante que esos dos, y es las frecuencias, el número de veces que yo puedo elegir, el número de distintos servicios que a lo largo del día yo puedo desplazarme. Déjame que te haga una pregunta aquí, José Carlos. ¿Hay alguna estimación o alguna media que podamos decir, harían falta tantas frecuencias para que sea realmente competitivo? Bueno, yo no sé si, no sé responder exactamente a esa pregunta, sino que el cálculo que vengo yo estimando desde hace algún tiempo, basándose en el número de viajeros que tiene Galicia, tanto de avión como de autobús, y una estimación también de viajes particulares, pues, y comparativamente con las otras comunidades que en España ya disfrutan de AVE, yo vengo diciendo que Galicia va a poder mantener aproximadamente, no el primer año, pero sí al cabo del tercer o cuarto año, cuando se estabiliza, digamos, las distintas ofertas de los distintos medios, pues aproximadamente tendremos al día unos 8 posibilidades de elegir tren a Madrid. Aproximadamente podríamos decir que cada 2 horas. Entonces, ahí es donde se produce la explicación de por qué el tren penetra tanto en la cuota de mercado que tiene el avión. ¿Qué sucede? Que a medida que el tren va estableciendo nuevas frecuencias y la gente tiene mejor capacidad de elegir su hora de viaje, el avión, para mantener un grado de ocupación, se ve obligado a reducirlas. Con lo cual, no es que el tren, las 3 o 5 frecuencias, vayan a seguir compitiendo con las 6 o con las 8 que pueda tener hoy a lo mejor Vigo no. En ese momento el viajero ya solo podrá tener 4 o 3 frecuencias, las que sea capaz de mantener un grado de ocupación del 60-70%. Ese es... Estás centralizando toda la oferta del ferrocarril en una tipología, mientras que mantenemos la dispersión de la oferta aérea en 3 puntos. Precisamente yo uno de los argumentos que he mantenido siempre es, hace muchos años que Galicia dispondría de puente aéreo, si
todas nuestras frecuencias de vuelo estuvieran centralizadas en un solo aeropuerto. Pero muy sobrado decir, no tendríamos un avión cada hora. Hace mucho tiempo que tendríamos más de un avión cada hora, porque hemos llegado a tener 28 al día, he contado yo lo cual quiere decir que efectivamente teníamos otro problema distinto, que es la forma de organización de los medios, ¿no? Pero medios sí teníamos. Yo siempre decir, yo gracias a Dios ahora mismo sufro menos el mundo este de estar tirado en un aeropuerto, pero tuve épocas en que tenía que moverme todos los días y realmente echaba de menos la ventaja que tenía un catalán, que eran compañeros de trabajo, que ellos llegábamos a Barajas, ellos salían pitando y yo me quedaba ahí tirado esperando. 2 o 3 horas de turno, ¿no? Cuando en realidad yo estaba mirando para la pancarta de al lado y estaba viendo en la de Europa que salía para Vigo, o en su caso el Aviaco que salía para Coruña, y yo había quitado el billete de Santiago o viceversa, ¿no? Esta era la realidad, y esto a veces es un problema de utilizar mal los medios. Por no hacer esperar a una conexión que tenemos en este momento, nos vamos a ir al teléfono. Está con nosotros al otro lado del teléfono Rubén López, es experto aeroportuario, y a él queríamos preguntarle precisamente también si él cree, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Si la alta velocidad es un competidor serio, nuestros compañeros de mesa no quieren utilizar esta noche la palabra enemigo, así que no voy a utilizar la palabra enemigo. Si es un competidor serio, y los aeropuertos y las aerolíneas aquí en Galicia se van a tener que poner las pilas. Bueno, yo creo que coincido con el planeamiento que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Yo creo que enemigo no, igual que no son enemigos los 3 aeropuertos gallegos entre sí, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, sino que deben ser complementarios y coordinados. El AVE es una nueva oportunidad que tenemos en Galicia precisamente para mejorar la conexión con una comunidad autónoma que geográficamente está como aislada, y lo tenemos que considerar una vez más como un complemento perfecto al sistema aeroportuario. En cuanto a lo que va a afectar o no va a afectar, sí es cierto que estadísticamente, bueno, pues en todas las regiones o lugares donde se ha instalado un AVE y ha habido aeropuerto cerca, aeropuerto competitivo cerca, lógicamente, bueno, pues el AVE lógicamente pues acaba afectando. Pero yo lo he comentado también en varias ocasiones, yo creo que aquí en Galicia se tienen que producir una serie de requisitos dentro de lo que es ese AVE para que realmente sea competitivo frente al avión. ¿Y cuáles serían? El primero sería, desde luego, que sea un AVE competitivo en tiempo, es decir, estamos en una franja donde más de 3 horas, viajando desde cualquier zona de Galicia a Madrid, empezamos a perder competitividad. Va a depender de su número de frecuencias, va a depender de sus horarios y va a depender de sus precios, con lo cual, al final, la quimera de AVE viene a Galicia y el AVE nos va a solucionar parte de los problemas, va a depender, como digo, mucho de estas 4 variables, ¿no? Por tanto, de momento, mientras no tengamos una conciencia clara y cierta de cómo se van a conjugar esas 4 variables, es difícil ahora mismo estimar en cuánto va a afectar. En cualquier caso, lo que sí es cierto, y yo insisto mucho en ello, es que hay que tener clara una cosa: la mayor parte del tráfico a Madrid desde los aeropuertos gallegos es tráfico de conexión, con lo cual hay un tráfico que en principio, independientemente de que ese AVE fuese o no, esperemos que sí, competitivo, realmente hay un porcentaje importante de los pasajeros que utilizan Madrid como hub nacional para otros destinos y fundamentalmente internacional, con lo cual realmente, bueno, pues todo ese tráfico lógicamente no se va a ver afectado por ese supuesto AVE competitivo, ¿no? El resto del tráfico, pues lógicamente va a depender un poco de todas esas variables. Por lo tanto, yo creo que lo que tendríamos que empezar a conjugar es si definitivamente ese AVE va a llegar a Galicia, que a ver si mis hijas, la mayor, que tiene 13 años, ya cuando vaya a la universidad, si Dios quiere, pues puede verlo realmente, pues a ver si lo podemos disfrutar los gallegos. Y ese AVE, insisto, es competitivo en cuanto a esas 4 variables. Realmente yo creo que ya tendría que estar perfectamente coordinado con el funcionamiento general de nuestros 3 aeropuertos, cosa que hasta ahora no hemos sido capaces de hacer. Pero bueno, esperemos que esta nueva oportunidad, esta nueva ventana que se abre, que es el AVE, nos permita ser un poquito más generosos a todos, menos localistas, y por fin podamos empezar a pensar en trabajar en un sistema de transporte global, nodal, coordinado entre aeropuertos y AVE, y podamos convertir Galicia realmente en una región no solo capaz de emitir pasajes, sino de recibirlo con la importancia que tiene eso para nuestra economía. Hablabas de coordinar, pero más allá de la fe que parece que tienes en que esto vaya a ocurrir ahora si llega el AVE, yo no sé si con lo que hemos tenido hasta el momento, ¿crees que hay algún motivo más allá de la fe, como digo, para pensar que la coordinación cuando llegue el AVE va a ser mayor que la que tenemos ahora con solo, iba a decir, 3 aeropuertos? Fe tengo poca, realmente. Es más un deseo, una percepción, casi una necesidad como ciudadano. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, en esa misma mesa, que realmente es una pena que no hayamos sido capaces, o que no hayan sido capaces, en este caso, las personas que han tenido responsabilidad a lo largo de los años, aquí y fuera,
de poner encima de la mesa, por fin, de una sola vez, un plan coordinado. Estos días aquí en Vigo, pues la gente se está echando las manos a la cabeza porque la compañía alemana Lufthansa pues está promocionando autobuses para llevarse pasajeros a salir o a llegar al aeropuerto de Oporto, ¿no? Y está todo el mundo como echándose las manos a la cabeza. Vienen a nuestra ciudad a hacernos esto. Y digo, claro, hombre, claro que lo hace todo el mundo. Todo el mundo intenta captar para sí los pasajeros. Lo que tenemos que hacer es dejar de estar lamentándonos siempre y poner de una santa vez encima de la mesa pues ese plan que existe, del que se ha hablado en muchas ocasiones, que está ahí, que alguien coja el toro por los cuernos. Y cuando digo alguien me refiero a alguien que tenga capacidad de gestión o que tenga la disponibilidad político-económica, en este caso, para poder abordar este problema desde una perspectiva realista, por fin, y se ponga manos a la obra. De momento no lo hemos hecho, seguimos perdiendo competitividad, seguimos perdiendo pasajeros y, como digo yo en muchas ocasiones, pues los números están ahí realmente y son objetivos, pero lo que esconden los números es una realidad que es realmente preocupante para Galicia. E insisto, como eso no se haga bien y como ese AVE no sea competitivo en esas 4 variables, pues iremos de Guantanamera a Guantaperro. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Rubén López, experto aeroportuario, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenas noches. A ver, hablaba, yo creo que ha mentado a la bicha un poco, Rubén, que es el tema de la competencia entre los aeropuertos y la incapacidad durante todo este tiempo. Yo no sé si porque somos pueblerinos, como decía José Carlos antes, o porque hay todo tipo de intereses, hemos sido incapaces durante todos estos años de conseguir coordinar la política aeroportuaria. Antes escuchábamos al consejero Agustín Hernández que decía que es un reto de AENA y le hemos preguntado también precisamente por los localismos y por si somos capaces de vencerlos y nos ha dicho esto. A verdade é que despois de varios anos de compartir pois reunións do Comité de Coordinación Aeroportuaria, teño que decir con certa tristeza que queda reflectido o localismo máis dañino para as 3 cidades e, por tanto, creo que os alcaldes deberían de facer un esforzo de xenerosidade, non somente os alcaldes, sino os propios aeroportos. É imposible pensar nunha coordinación se non existe xenerosidade por cada un dos 3 aeroportos. É evidente que algún deles ten que perder algo en beneficio de outro para que todos incrementen o número de usuarios, que é o objetivo. Bueno, como estábamos viendo y escuchando al consejero, no vean ustedes cómo se movían las cabezas de algunos de los invitados que no están para nada de acuerdo con lo que estaba diciendo. Bueno, yo creo que llega el momento de abrir un poco de fuego, ¿no? Es decir, primero... Abrimos sí, todo lo que estábamos queráis. muy tranquilos, ¿no? Estamos valorando un poco la situación general, pero abrimos un poco de fuego, ¿no? Lo primero, contestando un poco lo que estaba hablando, ¿se está dando respuesta realmente a lo que piden los ciudadanos? Es decir, lo que hay que dar es un servicio. Da igual que sea el aeropuerto, que sea el tren, pero hay que dar un servicio a los ciudadanos para podernos desplazar. Estamos en una esquina de España. Somos una estación término, como decía y necesitamos Carlos, desplazarnos. Claro. Entonces necesitamos que se dé respuesta a eso. Y lo primero que hay que poner el dedo en la llaga es: ¿se está haciendo una buena gestión de los aeropuertos? Lo voy a poner encima de la mesa, que en febrero el aeropuerto de Alvedro ha subido un 40% cuando otros aeropuertos están cayendo, prácticamente los de toda España. Algo de gestión ahí bien hecha, vamos a decir, que se está haciendo, ¿no? Algo ahí se ha hecho bien. Eso quiere decir, ha habido un acuerdo con Globalia, muy criticado, pero en la línea de lo que hace Oporto, una línea que yo creo positiva, que yo siempre he defendido, me ha parecido buena, y los resultados están ahí, cuidado. Otros aeropuertos están cayendo y Alvedro ha subido un 40%, ni más ni menos. A mí me gustaría comentar un poco... Solo una cosilla, en relación a lo que decía el consejero de los localismos, tengo aquí escrito lo que dijo a razón de esto pues el alcalde de Santiago, ¿no? Es muy curioso, decía Ángel Currás, que se ha mostrado muy satisfecho con la propuesta de AENA y ha calificado muy positiva, y Compostela es la puerta de entrada de los viajeros internacionales. Y al final dice: no obstante, el regidor compostelano ha señalado que el carácter de capital de Galicia de Santiago hace que no pueda abandonar los destinos fundamentales que son Madrid y Barcelona. O sea, me dan los internacionales para Santiago, pero como soy la capital de Galicia tampoco quiero ceder. Es decir, hay que buscar ese enlace entre todos los aeropuertos. ¿Y cómo se busca? Dejamos primero a Rodrigo y luego voy contigo, Susana. A mí me gustaría comentar un tema que se comentó antes, de que se llegaron a contabilizar 28 enlaces a Madrid y que centralizando tendríamos un verdadero puente aéreo. 28 enlaces los hacían 4 aerolíneas, es decir, no era una aerolínea volando 28 veces al día entre Galicia y Madrid. Esas 4 aerolíneas se van a seguir repartiendo el tráfico en un solo aeropuerto, con lo cual es una utopía pensar que se van a organizar entre ellas para dar mejor servicio al viajero y qué buenas que somos. No, son empresas privadas que buscan su rentabilidad.
Como dos de esas aerolíneas tienen un hub en Barajas, lo que hacen es sincronizarse con sus bancos de salidas y sus bancos de llegadas. Entonces, un solo aeropuerto, ¿qué haría? Que de 28 vuelos que hay en la que ha llegado a totalizar Galicia a Madrid, pasáramos, siendo generosos, a 10-12. Eso sería una pequeña realidad. Eso es una. Otra, de esos 28 vuelos, que se reparten 4 aerolíneas, 3 salen a primera hora y 3 vuelven a última hora. Con lo cual, si pensamos que Iberia nos va a poner un vuelo a las 6:05, a las 6:10 y a las 6:15, es ser un poco... bueno. ¿Pero nos hace falta? No, yo creo que... ¿Nos hacen falta 28 conexiones? ¿Galicia necesita 28 conexiones diarias con Madrid? El mercado es quien tiene que regular la demanda. Es decir, tú lo que no puedes hacer es estar constantemente distorsionando el mercado y diciéndole a base de euros a las aerolíneas cómo se tienen que comportar. Las aerolíneas, su razón de ser es transportar y vender billetes, no cobrar subvenciones. Con lo cual, en el momento que se deje que sea el mercado quien se regule y que se sea transparente, cosa que a día de hoy no se está haciendo, pues entonces será cuando de verdad el mercado aeroportuario gallego empieza a funcionar. Bueno, nosotros hemos querido también testarlo un poquito, hemos visto antes cómo viaja la gente en los trenes, pero también nos hemos ido a un aeropuerto, al aeropuerto de A Coruña, para saber precisamente en Alvedro cómo están las cosas, pues un día cualquiera de semana, cómo se mueve, cómo se respira y cuánta gente hay realmente esperando un avión o llegando a la ciudad de A Coruña, y esto es lo que nos hemos encontrado. Con esta tranquilidad, normal que a alguno le cueste mantenerse despierto. Puede ser que a todos nos guste volar, pero son pocos los que eligen este aeropuerto. Con la llegada del AVE, la Xunta estima que los aeropuertos gallegos perderán más de 1 millón de pasajeros. Casi 400.000 dejarían de pasar por aquí y ellos, los principales usuarios de los aviones a la capital española, nos lo corroboran. Yo no hubiera venido en avión si hubiera habido AVE. Yo probablemente me hubiera vuelto en AVE, sí. Cada uno tiene sus motivos para preferir el tren al avión, pero la comodidad está en boca de todos ellos. Puntualidad, puedes llegar 10 minutos antes si lo coges. Además, puedes estar conectado a internet mientras viajas en el tren. Vas más tranquilo, no te hacen desnudarte ni quitarte historias al pasar los controles. Puedes estar trabajando, en el avión es mucho más complicado. Encima ya como no cabes, más con las rodillas en los ojos, pues es un poco difícil. La disputa sobre si es lógico o no tener 3 aeropuertos en 150 kilómetros acecha de nuevo. La mayoría apuesta por eliminar 2. Yo creo que sería más conveniente tener uno grande. Yo me quedaría con uno, como mucho con 2 para las 4 provincias. Creo que sería mejor tener un aeropuerto que funcionara mejor. Algunos se quedarían como están. Yo lo dejaría tal cual como está ahora. Yo creo que más o menos hacen falta. Yo sí, a los 2 además. Bueno, a los 3, claro, en este caso. Y otros mandan un correctivo a nuestros políticos. Pero el localismo yo creo que pesa mucho, o sea, el localismo y los votos, ¿no? Es decir, los alcaldes priman el ganar las elecciones para ellos mismos y para sus propios partidos al beneficio realmente de la ciudadanía. Oporto amenaza. Cada vez más gallegos evitan sus 3 aeropuertos y viajan desde el país vecino. Los vuelos son más económicos y tienes más posibilidad de volar al extranjero que en cualquier aeropuerto gallego. Soy taxista, o sea que he llevado bastantes pasajeros ahí, sobre todo gente que va para Brasil y eso, son vuelos directos. Sí, por precio económico y porque hay mejores destinos. Llega un vuelo, hay movimiento, toca despertarse. Es uno de los pocos de esta tarde. Habrá que esperar 2 horas para que llegue otro. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos en Coruña. Nuestra mesa no para de hablar, pero la voy a frenar un momentito porque tenemos que hacer una pausa, un pequeño alto, y enseguida les abro los micrófonos a todos para que puedan hablar de todo esto que estaban contando mientras veíamos también esta pieza, y nos iremos también a Oporto, no se vayan. ¿Por qué Oporto no para de crecer? ¡Puerto! Es más caro desde Santiago. Santiago-Roma ya no existe como línea, así que elegimos Oporto. El Sacarneiro sigue robando viajeros a Galicia.